A ver, esto que vamos a analizar no es solo la historia de un torneo, es la anatomía de la presión, el momento preciso en que un grupo de hombres, por primera vez, sintió el peso de toda una nación sobre sus espaldas. Para los jugadores de 1930, la respuesta no era una medalla, ¿eh? Era desafiar la ruina económica, dejar sus trabajos, cruzar un océano entero, todo por la simple posibilidad de jugar. La gloria en ese entonces era poder competir. Imagínense el panorama. La Gran Depresión tenía el mundo de rodillas. La pregunta no era cómo ganar, era cómo rayos pagar el viaje. Cada selección que dijo sí, voy, estaba literalmente apostando contra toda lógica. No se jugaban la clasificación, se jugaban su propio futuro. Ojo porque la primera fase de eliminación no fue en una cancha, para nada, se jugó contra el Atlántico. El rival era el tiempo, la lana, la distancia. Fallar ahí significaba que el Mundial moría antes siquiera de haber empezado. A ver, ¿quién sentía la presión aquí? No era la FIFA, eran los jugadores europeos. 2 semanas metidos en un barco, sin entrenar como se debe, perdiendo condición física, mientras sus rivales, los sudamericanos, se preparaban en casa. Cada día en el mar era una desventaja táctica que iba creciendo. O sea, estaban perdiendo el torneo antes de pisar Uruguay. Ahora, imaginen el conflicto ahí, en la cubierta de ese barco. No iban de amigos, que va, eran rivales estudiándose. Cada mirada, cada plática era una pequeña guerra psicológica. Y en medio de todos, el trofeo. No como un premio, sino como un recordatorio constante de que solo uno de esos equipos regresaría con él. La presión era brutal, a todas horas. Bueno, una vez que pisan Montevideo, se acabaron las historias personales. Ya en la cancha, solo importaba una cosa: ¿quién podía responder bajo presión? Y 2 delanteros, uno de cada bando, se robaron la película. Y aquí entra nuestro primer protagonista, Guillermo Stabile. Le decían el filtrador, y su apodo era básicamente su definición táctica. No es que fuera el más rápido, pero leía los espacios que los defensas dejaban a su espalda como nadie. Todo el ataque de Argentina dependía de que él se moviera. La presión sobre él era total. Si no encontraba ese espacio, Argentina no atacaba. Entonces, ¿cuál fue el momento que lo cambió todo? Su debut. El delantero titular se lesiona y de repente, ¡pum!, toda la responsabilidad cae sobre él. Stabile no solo cumple, anota un triplete. Ese partido convirtió a Argentina de ser un buen equipo a ser un candidato mortal. Y ahí la presión cambia. Ya no se trata de competir, ahora la exigencia es ganar la copa. Pero del otro lado, en la otra orilla del río, Uruguay tenía su propia ancla, su punto de referencia en el ataque, Héctor Castro. Y su apodo no contaba solo una historia de superación, describía un verdadero problema táctico para sus rivales. En términos de juego, los defensas no sabían cómo marcarlo. Su centro de gravedad era distinto, su fuerza en el choque era descomunal. Lo que Castro se jugaba en cada partido era demostrar que su condición no era una desventaja, era un arma. Se volvió el 9 perfecto para el estilo directo y físico de Uruguay. El torneo sigue su curso. Llegan las semifinales. Y aquí, los dos gigantes de la región no mandan un mensaje, ejecutan una sentencia. Ese marcador idéntico no es casualidad. Es una demostración de poder brutal, abrumadora. Lo que está en juego aquí es la moral del rival en la final. Cada gol que meten no es para celebrar, es para destruir la confianza del equipo que los espera. La final se cargó de una tensión tremenda antes de empezar. Era un choque inevitable entre dos máquinas que acababan de aniquilar a sus oponentes. Esto ya no era fútbol. Esto era el honor de una nación puesto en 90 minutos. La presión no era ganar un trofeo, era no fallarle a todo un país que te estaba viendo desde el otro lado del río. Era la supremacía de la zona en juego. La batalla final no arrancó con el silbatazo inicial. No. Empezó en el vestidor con una pelea que iba a definir todo el partido. Este es el primer microconflicto. ¿Quién tiene la presión encima? Los dos capitanes. Ninguno puede ceder. Aceptar el balón del rival es como la primera derrota psicológica. Es dejar que el otro ponga las reglas de la batalla. El árbitro ahí era un simple mediador. Esto no fue una solución diplomática, fue una decisión 100% táctica. El balón argentino era más ligero, perfecto para el juego de pases cortos de Stabile. El uruguayo, más pesado, ideal para el juego aéreo y los tiros de Castro. El partido se partió literalmente en 2 duelos con reglas físicas distintas. Y claro, el plan argentino funciona. Con su balón, imponen su ritmo. Stabile anota. ¿Cuál era la emoción en el vestidor uruguayo? La duda. Estaban perdiendo en su casa, en su estadio, con su gente. Y lo peor de todo,
Los estaban superando en el juego. ¿Y qué se sentía en el estadio en ese segundo? No era miedo, era el reconocimiento frío de la derrota. Es el silencio de 93,000 personas viendo cómo la historia parece que va a elegir a su eterno rival para ser el primer campeón. Pero entonces, en ese vestidor, emerge el protagonista del segundo tiempo, el capitán, José Nasasi, el mariscal. Y su charla no fue motivacional, fue un ajuste táctico y mental. Les recordó, se acabó su balón, se acabó su ventaja. Ahora empieza nuestro partido, con nuestras reglas y nuestra pelota. Y el ritmo cambia. Minuto 57. Gol de Sea. Empate. El estadio que estaba mudo ahora es un volcán. La presión cambia de lado. Minuto 68. Iriarte. Un zapatazo de lejos. El balón pesado hace lo suyo. Argentina está perdida, no sabe qué pasa. Y en el 89, el gol que lo sella todo. Centro al área y Castro, el divino manco, se impone por físico. El plan se ejecutó a la perfección. 4-2. El marcador es definitivo. No hay más historia. Uruguay es el primer campeón del mundo. Y ese silbatazo final fue mucho más que el final de un partido. Fue la respuesta a la pregunta del inicio. El momento exacto en el que el riesgo se transformó en gloria eterna. Y aquí está la clave, lo que cualquiera que ame el fútbol entiende. Ese día, Uruguay no solo ganó una copa, demostró que por 90 minutos un equipo de fútbol podía hacer de su pequeño país el centro del universo. Le dio sentido a toda la pasión. Yo creo que fue más que eso. Fue el momento en que el fútbol dejó de ser un juego para convertirse en una cuestión de honor nacional. El instante en que ganar no solo significaba alegría, sino una forma de inmortalidad.